Bueno, buenas tardes. Vamos a ver intervenciones terapéuticas en adicciones. Vamos a ver algunos temas que son importantes ya en la parte de intervención terapéutica para que ustedes lo manejen o quién sabe reforzar sus habilidades, ¿no? Clínicas. Entrevista motivacional, vamos a empezar nuevamente, es justamente para trabajar las resistencias en los pacientes que niegan o minimizan su problema de abuso o de adicción de sustancias psicoactivas. Entonces, esta es una herramienta terapéutica muy importante. Hacer la entrevista, como decía, ¿no? A los autores Miller y Rolnick ya en el año 91, ellos escriben un libro que es clásico, desde ese han pasado ya 30 años, que es la entrevista motivacional. Es cambio para lograr el cambio de la conducta. Ellos llaman conductas adictivas en general. Entonces, es un libro terapéutico que tiene pasos, estrategias, cómo superar con esas personas resistentes a aceptar un programa de tratamiento, aceptar su problema. Esto se emplea en todos los programas de atención ambulatoria, en los centros de salud, y también se puede emplear como alguna estrategia en pacientes que están internados en un centro terapéutico, donde al comienzo sabemos que muchos de ellos ingresan y son resistentes a seguir el tratamiento. Muy bien, acá está justamente, pueden ver ahora el modelo de proceso de cambio, ¿no? Que ya son clásicos, ¿no? Que ustedes ya saben. Precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento, y se da la recaída y puede volver otra vez. Son clásicos. Muy bien. Estos principios se basan en un encuadre motivacional, ¿no? Donde es la escucha activa. Lo más importante es que el terapeuta tiene que ser empático con la persona que viene a la consulta o a la intervención terapéutica. Debe evitar desarrollar discrepancias con lo que el paciente nos está manifestando, no ser tan confrontativo, porque si tú eres confrontativo desde la primera consulta, la paciente ya no va a querer que nuevamente tenga atención contigo, o lo llama el consejero, el terapeuta, un centro terapéutico, y eres confrontativo desde la primera consulta con el paciente, la paciente ya te va a ver como una persona negativa. Entonces, ¿en qué momento con esos pacientes resistentes uno no tiene que ser tan confrontativo? Para eso ayuda la entrevista motivacional. Algunos principios básicos del encuadre emocional es la expresión de empatía, ¿no? La escucha activa. La persona, después de la consulta, tiene que salir sabiendo que ha sido escuchada, que está siendo comprendida, que puede solucionar su problema y quiere volver a la siguiente consulta, ¿no? Eso es lo más importante, que tú logres que tu paciente se sienta que tú lo puedes ayudar y que no lo confrontas en caso de que aquellos pacientes que sabes que son resistentes o vienen un poco condicionados, traídos a la fuerza por el familiar a la consulta, o están internados en un centro y se niegan el motivo por lo cual están en el centro, ¿no? Porque hay así pacientes que vienen a un centro y niegan y no aceptan su problema, por lo cual la familia decidió internarlos. Esto es fundamental. Otro principio también es fundamental, de evitar la confrontación directa, ¿no? No hay que confrontar directamente con esos pacientes resistentes, negativistas al comienzo. Al comienzo no hay que confrontarlos directamente, porque si lo confrontas, vas a originar que la paciente ya no quiera volver a conversar contigo o sienta que tú eres una persona que no lo escucha. Solamente con esos pacientes, pero si hay pacientes que son positivos, están motivados, y con ellos es otra intervención, porque es más fácil la intervención con una persona que sí quiere, acepta su problema, no esconde y ya adquiere herramientas terapéuticas. Esto ayuda a los pacientes resistentes. ¿Cómo lograr romper la resistencia? Es el objetivo de la entrevista motivacional. Por eso nos dicen, ¿no? Entre el modelo motivacional e informativo es que uno no tiene que ser experto, ¿no? Algunos tienen años de experiencia en rehabilitación, tienen cursos, experiencia, pero con un paciente resistente, negativo, no puede ser experto, considerarte un experto, sino
estimular la motivación al cambio, conversar, ¿no? Que haya esa empatía, lo más importante con un terapeuta, un consejero. Debes intentar favorecer el posicionamiento, es decir, de la intervención terapéutica. Debes evitar repetir consejos, no tanto dar consejos como un doctor, sino algunos puntos importantes durante la consulta. Debes evitar actuar con autoridad al comienzo, sino más actúas colaborando con la persona en su tratamiento, y no es rápido, sino es progresivo. No es así. Estos autores que publicaron este libro, yo les voy a enviar en PDF, que ya es un libro traducido al español y también hay en PDF, que no sé si alguien de ustedes lo tienen, pero yo les voy a enviar a su correo para que aquellos que deseen leerlo y conozcan más ampliamente cómo la estrategia en la entrevista motivacional, que son más de 140 páginas, les puede ayudar para mejorar su intervención terapéutica con los pacientes que vienen a su consulta. Bien. Bien, ahora indicadores clínicos y pautas a desactivar. Esto nos dice, hay cosas fundamentales en las personas que ya tienen adicciones y también en el abuso de sustancias, ¿sí o no? Estos indicadores no se dan, sabemos, en las personas que recién están empezando a consumir o tienen un consumo reciente, no van a encontrarse estos indicadores clínicos, ¿no? Son más manifiestos en las personas que ya están en la fase de habituación, ¿no? Habituación, ya vas a encontrar estos indicadores clínicos. ¿Cuáles son estos indicadores clínicos y cómo vas a poderles ayudar a desactivar? Que es importante ya en la intervención terapéutica, ¿no? Uno es el flashback, ¿no? El flashback, que sabemos, son recuerdos de consumo o de conductas adictivas, ¿no? Los juegos, las personas que son adictas a los casinos, a los juegos. La duración de estos son generalmente segundos, ¿no? Son segundos, ¿no? Es que aparece un momento y se va, aparece un momento y se va, los flashbacks. El craving es otro indicador, ¿no? Que es el deseo intenso de querer volver a tomar, a consumir o jugar nuevamente. Después de un tiempo la persona tiene un craving y quiere volver a jugar, a consumir. El craving, ya saben ustedes, es una manifestación fisiológica, psicológica de la persona. Es conocido comúnmente como estar dengueado, ¿no? O activado. ¿Cuánto dura este craving? Solamente dura minutos. No es que dura todo el día, ¿no? El craving dura minutos, depende de cada persona. Algunos pueden tener 10 minutos, 5 minutos, media hora, pero no, son minutos. Una hora, casos excepcionales dura un craving. Generalmente son minutos. Y eso va a depender del tipo de adicción o sustancia que está consumiendo, ¿sí? El otro indicador clínico es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia ya son síntomas, como ustedes, para recordarles, son síntomas físicos, psicológicos, que se presentan a la persona como consecuencia de no consumir, ¿no? O jugar por un tiempo. Es el famoso síndrome de abstinencia. Hay síndrome de abstinencia con los ansiolíticos. Ustedes saben que los ansiolíticos son las benzodiazepinas, generan dependencia. Después de 45 días a 60 días ya está probado que un ansiolítico genera dependencia física. Entonces, igual pasa con las sustancias psicoactivas. Después de un tiempo de consumo, la persona deja de consumir, va a tener su síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia tiene duración de días. Mínimo puede ser 3 días, 7 días, o casos excepcionales puede ser un mes, ¿no? Los síntomas del síndrome de abstinencia van a depender del tipo de adicción que tiene la persona, ¿no? Físicamente, porque de acuerdo a si es alcohólico va a tener unas características, si es adicto a cocaína, otras características, si es adicto a pasta, otras características, ¿no? Si es adicto a videojuegos, otras características. En el caso de los síntomas psicológicos, son parecidas en la mayoría de las adicciones, ¿no? La persona en su síndrome de abstinencia está irritable, desanimado, no quiere conversar con nadie, no tiene interés por la vida. ¿Cómo te das cuenta que una persona en un centro terapéutico está con síndrome de abstinencia? Cuando esa persona en el programa ya tiene 1, 2 o 3 días que está
no participa en el grupo, prefiere aislarse, se le ve cambios de actitud diferente, ya se le ve de alguna manera desanimado, o posiblemente dice, yo ya quiero salir del programa, ya me siento muy bien, ya no necesito el programa, y está muy irritable, malhumorado, y está así varios días. O sea, tiene que ser días, ¿no? Porque una persona esté en un día, voy a diagnosticar que tiene síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia, para hacer el diagnóstico adecuado, tiene que ser mínimo 3 días, así decimos los clínicos. En 3 días mínimo para decir que eso es síndrome de abstinencia, si no es otro problema. Entonces, eso se presenta mucho en las personas que están internadas en un centro de tratamiento y también las personas que vienen en un programa ambulatorio, ¿no? Van a tener un momento su síndrome de abstinencia, ya tienen un mes sin consumir, presentan un síndrome de abstinencia. O a los 15 días de dejar de consumir, algunos presentan su síndrome de abstinencia. Ahora vamos a ver pautas para desactivar cada uno de esos indicadores, un poco por mi experiencia clínica. Pautas para desactivar el craving, ¿no? Hay técnicas terapéuticas, ¿no? Pueden ver. Una técnica terapéutica es el famoso PP más PA. PP más PA es el bloqueo de pensamiento, alto stop, más es la respiración en forma de espacio, y pensamiento alternativo, PA, es un recuerdo positivo agradable, es decir, una forma de cambiar ese flashback, porque no es bueno que la persona se alimente de flashback, es decir, empiece a alimentarse durante el día de flashback, porque no es positivo. El otro es el bloqueo del pensamiento más la conducta alternativa, es bloqueo de pensamiento, alto stop, respirar un momento, y conducta alternativa es hacer algo diferente en ese momento, es decir, converso con alguien, me pongo a escuchar música, a orar, veo alguna película interesante si estoy en mi casa, en un programa terapéutico llamo a un compañero del cuarto, pido hablar con el consejero, con el psicólogo, si ese día viene el psicólogo al centro, por favor le aviso al encargado que quiero hablar con él porque quiero conversar con respecto a los flashbacks que estoy teniendo. Entonces son formas de poder intervenir. Otro también es importante que el paciente que presente un flashback pueda comunicar, es importante que comunique o avisa si se encuentra en su programa de internamiento, y eso es importante. Muchas personas que tienen flashback no comunican en su programa de internamiento, se quedan generalmente callados, y eso va a ser negativo porque su estado de ánimo, su salud no se va a encontrar bien. Y están en su casa, ya han terminado su programa o está en un programa ambulatorio, comunicar al miembro de su familia o la pareja, ¿no? Es importante avisar, comunicar. Bien, ahora vamos a ver cómo se desactivan los craving. Los craving, como sabemos, son momentos de mucha angustia de la persona. De un momento a otro puede tener ganas de nuevamente volver a consumir o volver a jugar, ¿no? Y nosotros, un poco para enseñar cómo desactivar los craving, yo les recomiendo, les digo de esta manera, como esta metáfora. El craving es como una ola. El craving es como una ola que viene por un momento, ¿no? Llega a su pico más alto, esa ola, más alto significa que hay más angustia, y luego se retira, pues, ¿no? Porque no todo el tiempo va a estar en su pico más alto la ola, luego se retira. Y esos son los minutos que estás con craving. Pero ¿qué hacen muchas personas que no saben de manejar los craving? ¿Qué hacen? Equivocadamente vuelven a consumir, vuelven a recaer. Eso pasa con las personas que vuelven a consumir, vuelven a recaer por no manejar adecuadamente, no utilizar estrategias adecuadas para manejar un craving. Otras alternativas adecuadas es, de acuerdo a la experiencia y con los pacientes que yo tengo a lo largo de los años, es en ese momento recordar todas las consecuencias negativas que has perdido como consecuencia de tu consumo, tu conducta adictiva, todo lo negativo que te ha pasado. Entonces hay personas que me dicen, doctor, yo cuando recuerdo todo lo que he perdido, ahí ya puedo eliminar o disminuir los deseos de consumo. Otro es practicar las técnicas terapéuticas que yo les he enseñado hace un momento, ¿no? Para el flashback, que es el bloqueo de pensamiento o el pensamiento alternativo o conducta alternativa, que es otra
pauta para desactivar los cravings. Otros también la oración. Hay personas que son muy espirituales y, según mi experiencia, la oración les ayuda a desactivar un craving. Me dice, doctor, yo cuando tengo craving me pongo a orar un momento y después de orar se me va el craving. Muy bien, sigue practicándolo, le digo. Otro es algo que no practican en los programas terapéuticos, es practicar un poco la técnica aversiva. De alguna manera, esa técnica aversiva, en otras palabras, es indicar diciendo las situaciones desagradables, diciendo te odio porque cuando tú, es una forma de aversión que tú le vas a tener a la sustancia, porque acuérdense, la adicción es difícil de recuperarse porque es un placer químico, un placer que está en el cerebro, ha generado la adicción. Entonces se rompe también ese problema de la adicción cuando uno aprende ya desde consigo mismo, aprende a odiar más el problema por lo cual ha estado internado o tiene graves problemas. Es decir, te odio, yo tengo que odiar el problema por lo cual vengo a un programa de tratamiento, ¿no? Ya sea cualquiera de las sustancias psicoactivas o también las personas que tienen adicciones, ¿no?, psicológicas. Aprender a odiar. Otro es comunicar a algún integrante del staff si se encuentra en el centro o en la casa, avisar a la familia o la pareja. En último recurso, si el craving es persistente, es decir, utilizado las técnicas terapéuticas, no ha funcionado, sigo con craving, porque hay personas que el craving es muy intenso, muy fuerte. En esos casos, solamente de emergencia, se recomienda tomar un ansiolítico prescrito por el médico. O sea, hay personas que excepcionalmente, cuando el craving es muy severo, muy intenso, pueden tomar un ansiolítico. Solo en esos casos excepcionales, prescrito por un médico del programa. Ahora sí, pautas para superar el síndrome de abstinencia. Como decíamos, el síndrome de abstinencia dura días, como decía, no, el síndrome de abstinencia no es un día, no son 6 horas, son días mínimo para decir si tú tienes síndrome de abstinencia. Y eso es lo primero que, estos indicadores clínicos es lo primero que todo terapeuta, todo especialista en adicciones tiene que enseñarle a sus residentes, a las personas que vienen al programa de tratamiento, a aprender a identificar, en estos casos, cualquiera de estos indicadores clínicos, porque es fundamental. Por eso en el síndrome de abstinencia, justamente, lo más primero es reconocer, porque hay personas que no reconocen. Yo cuando trabajaba en las comunidades terapéuticas ya hace un tiempo, cuando iba a las comunidades terapéuticas y hacía la entrevista a algunos residentes, hay muchos residentes que estaban pasando por síndrome de abstinencia, pero ellos no sabían reconocer. Pero preguntándole sus indicadores, el tiempo de duración, porque le decíamos que mínimo son 3 días, podíamos tener ya podíamos decirles que tú lo que estás teniendo es un síndrome de abstinencia, no es otra cosa, no es que estás desanimado, aburrido, no te sientes bien en el programa, sino esto tú tienes 3 días ya, algunos 4, 5 días cuando uno lo entrevista, es un síndrome de abstinencia. Y le decimos que esto va a pasar mínimo 7 días, lo mínimo. Puede ser más tiempo, depende de cada persona. La persona se les enseña que si tienen un síndrome de abstinencia, debe avisar al integrante del equipo terapéutico si está en un programa, porque una persona que está con síndrome de abstinencia debe tener un programa flexible, porque está irritado, malhumorado. Entonces esa persona no es para que tenga responsabilidades, exigencias, porque no está bien personalmente, psicológicamente. Entonces tiene que hacer un poco de descanso, ¿no?, en esos días, que es importante. Si está la persona en su casa, lógico, tiene que avisar a su familia y decirle lo que está ocurriendo, porque lo peor es que uno no diga nada, no se calle nada, como he visto pacientes que después han vuelto a recaer, ¿no? Yo vienen allá a consulta, me dice, doctor, no le avisé a mi mamá, a mi pareja, porque tenía miedo que digan ellos, pero luego
no pude aguantar más, me sentía mal, salía a la calle y volví a consumir, ¿me comprende? Por eso a los pacientes que están ya en un programa ambulatorio o también han terminado su programa de tratamiento, le decimos, cuando tú reconozcas eso, tienes que avisar a la familia. Por eso se dice acá el número 4. Se sugiere a la persona que evite salir. No es necesario porque estás en alerta roja, tu síndrome de abstinencia. Hay algunos que en su síndrome de abstinencia, si estás cerca a tu programa, si puedes ir a tu programa unos días, bien. O si no, en tu casa, unos días de reposo, de descanso, si puedes tenerlo, muy bien, eso te va a ayudar. Este cuadro, activadores de una recaída. ¿Cómo se puede presentar una recaída? Miren, acá en este cuadro. Sabemos nosotros que hay estímulos de riesgo. Cada persona tiene sus estímulos de riesgo, ¿no? No todos son iguales. Esos estímulos de riesgo pueden generar un flashback, o sea, un recuerdo. Y el flashback puede, de tanto tener flashback, o sea, recuerdos, puede aparecer un craving. Por eso la importancia de evitar o de aprender a desactivar los flashbacks. Igual, el craving puede generar que después de un craving puede generar que aparezca un síndrome de abstinencia, ¿no? Esos son los casos que aparecen. Una persona puede tener un síndrome de abstinencia, empieza con un síndrome de abstinencia y luego puede presentar un craving. Miren, esas son las posibilidades que pueden aparecer clínicamente. Eso ya es lo que se ha visto, lo que he visto en las personas con problemas de adicciones. Entonces, por eso es importante conocer estos indicadores y poder desactivarlos, ¿no? Con alguna de estas pautas que les he comunicado en estos momentos. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es ya una intervención en prevención de recaída. Hay varios modelos de intervención de prevención de recaídas, ¿no? Cómo prevenir. Después vamos a ver ya realmente un poco los manuales, en el manual de consejero que me han podido brindar y yo los he adaptado un poco para ustedes, pero esta es la intervención. Hay varias maneras de intervenir en prevención de recaídas. Unos, que es lo más clínico y les va a ayudar a ustedes, y esto les voy a enviar el mismo material del programa de prevención de recaídas, que justamente considero, y cuando lo he hecho en las terapias de grupo, en centros, cuando he hecho capacitaciones en forma privada, o en el hospital, como ustedes ya trabajo, ya más de 24 años trabajo en el Hospital Arco Herrera, esto ayuda bastante a la persona que tiene problema de adicciones. Nosotros le decimos, la recaída no se da de un momento a otro. La recaída, hay varios indicadores previos. Lo importante es que tú tienes que conocer, identificar eso. Entonces yo cuando les enseño esto a mis pacientes que están en reinserción o en el grupo de motivación que yo tengo, les ayuda bastante. Y acá, según el autor Gorski, que es uno de los que ha desarrollado mejor el modelo clínico, dice la última fase, que es la recaída, ¿no? La recaída puede venir, no es que en primer lugar va a venir empezando por cada fase, o sea, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no. La recaída, el inicio de la recaída puede empezar por cualquiera de estas fases. Hay personas que empiezan su recaída con la fase 1, el cambio interno. Hay otros que empiezan con negación. Hay otros que empiezan con depresión. Hay otros que empiezan con comportamiento evasivo. Hay otros que empiezan con crisis. Hay otros que empiezan con pérdida del control. Hay otros que empiezan reconocen esa pérdida de control, ¿no? Generalmente, estas tres ya se suman rápidamente, esas tres fases, pero cualquiera de estas puede empezar la recaída. Lo importante es identificar en cuál de estas fases yo me encuentro. Como decimos, no necesito consumir o tener ganas de consumir, porque eso, el craving, el tener ganas de consumir, ya está en la fase final, ya está acá en la fase final. Antes hay comportamientos, hay emociones, como decimos, ¿no?
hay comportamientos, emociones personales que nos dicen que la persona no está bien en su recuperación. Vamos a ver cada una de estas fases, ¿no? Cambio interno, nos dice que el cambio interno, como pueden ver, en esta etapa del cambio interno, la persona aumenta el estrés. Tiene un problema de estrés, algún problema la está afectando. Puede empezar a tener cambios en su forma de pensar, ya no está tan lúcido, no está tan ecuánime, algo le está pasando. Puede empezar a cambiar sus emociones, ¿no? Ya no está tan, ya no estable como al comienzo. Puede empezar a cambiar su comportamiento un poco, ya no es el mismo comportamiento de antes. O sea, cualquiera de estos puede ser indicador que ha empezado la recaída. Y esto es igualmente, no es de un día para otro, no es un día, sino tiene que pasar varios días para decirme sí. Posiblemente esta persona ya empezó la recaída, se encuentra por esta fase. Otro que pasa también típico es la negación. Muchas personas niegan de alguna manera, es decir, tienen una preocupación, se muestran preocupados por sí mismos, pero niegan ante el terapeuta, ante el consejero que están preocupados, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entrevisto a una residente, le pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Te encuentras bien? Sí, me dice, yo estoy bien, no pasa nada. Pero dentro está preocupado por algo que le preocupa, ¿no? Puede ser que le preocupe su madre, le preocupe su esposa, su pareja, le preocupe algún problema de salud que tiene y no, el programa no le está ayudando a resolver, ¿no? Si es de verdad, ¿no? Porque algunos son mentirosos y manipuladores, pero es que sea real. Entonces no demuestra realmente la preocupación. Y eso cuando pasen varios días y se ve en su cambio de comportamiento, no es el mismo, está ingresando en esta fase de negación, que puede ser el inicio de la recaída, y eso también se da cuando está la persona fuera de su programa o en programas, ya haciendo programas ambulatorios. Otro es el comportamiento evasivo y defensivo, ¿no? ¿Qué señales de alerta son en esta etapa? Comportamiento evasivo y defensivo. Nos dice la creencia de que nunca voy a consumir, dice. Se preocupa más por otros que uno mismo. Tiene un comportamiento defensivo de que ya no quiere conversar con nadie, evita conversar. Puede presentar comportamientos compulsivos como comer demasiado, empezar a tomar café demasiado, empezar a comer alimentos que no son saludables en exceso, ¿no? Ya son comportamientos compulsivos. Puede empezar a tener comportamientos impulsivos, ya pierde el control de sus impulsos, reacciona más rápidamente, es decir, ya está así varios días, está así reaccionando impulsivamente, posiblemente, nos está diciendo que posiblemente está en una fase previa de recaída. Y tendencia a la soledad, ¿no? Cuando reúne estos puntos, la mayoría, no todos, pero ya de estos 6 indicadores, presenta unos mínimo 3 indicadores, nos puede decir que la persona está en esta fase de comportamiento evasivo y defensivo. O sea, es decir, que ya está en una fase previa de recaída. Otro lo llama Vygotsky, creando crisis. ¿Cuáles son las señales de alerta? El paciente puede presentar una visión túnel, ¿no? ¿Visión túnel qué es? Ve solamente una parte del problema, no ve todo el problema y generalmente ve lo más negativo de la situación, ¿no? Piensa que ya no tiene sentido, que todo está mal, que ya no va a ser feliz, ya no nada sirve estar internado, o nada sirve seguir en abstinencia, porque igual va a volver un tiempo a consumir, o sea, está muy negativo, verlo todo negativo del programa terapéutico. Algunos pueden tener una leve depresión, pérdida de planeación constructiva, o sea, ya puede ser que no piensen cosas futuras, interesantes, o sus planes empiezan a fracasar, que le estaba haciendo algo, pueden empezar a fracasar. Muy bien. Otro es la inmovilización, otra fase, ¿no?
Durante esta fase la persona se siente atrapado, es decir, está atrapado, bloqueado. ¿Y qué indicadores tiene? Sueña despierto, pensamiento fantasioso, empieza a pensar cosas que no son reales ya. Está pensando cosas que no son reales, está fantaseando con su tratamiento, con su recuperación. Tiene sentimientos que nada va a solucionar y un deseo inmaduro de ser feliz. O sea, es una característica, está inmovilizado. Otra fase se llama confusión y sobrereacción, ¿no? Confusión y sobrereacción. En esta fase, las señales de alerta más importantes son: tiene dificultades para pensar con claridad, ya no piensa claramente. Tiene ya dificultades para manejar sentimientos, emociones, es decir, ya está inestable emocionalmente. Puede ser que olvide algunas cosas, puede tener un poco de confusión. Ya el estrés ya no lo maneja como al comienzo, ya tiene problemas para manejar el estrés, le afecta y genera problemas. Puede empezar a irritarse con sus compañeros del programa o con lo que está en su hogar, en su trabajo, con sus compañeros de trabajo, también con la familia. Y fácilmente se enoja, se irrita, es decir, rápidamente tiene esa reacción de cólera, de enojo. Entonces hay personas que pueden empezar su fase recaída con estas características, es decir, con lo que en estos momentos se les está mencionando. Y les digo, tiene que pasar algunos días, 3, 4 días, que la persona se encuentra así. Entonces posiblemente está empezando una fase previa de recaída. Esto, la depresión, solo es en algunas personas, ¿no? Porque va a depender su estado de ánimo. Generalmente los que tienen depresión son personas que tienen, mayormente las personas, un buen grupo que tienen problemas de alcoholismo. Casi más del 50% de las personas alcohólicas aparecen en una fase de depresión. O una persona que tiene otro problema de adicción, pero tiene una comorbilidad de depresión, también puede presentarse una depresión, ¿no? Que ya sabemos que son las depresiones. Empieza a tener hábitos alimenticios irregulares, puede ser comer poco, o al revés, otras personas empiezan a comer más, también pasa con algunas personas. Falta de deseos para tomar acciones, para hacer actividades. Esto es otra característica, tiene problemas para dormir, ya no tiene una estructura diaria, es decir, el orden de sus actividades ha perdido, o no cumple con las actividades diarias, o hay personas que pueden ingresar en una depresión. Entonces, si hay una depresión en una persona un momento, ¿no? Y va a ser necesario intervención terapéutica y ser posible intervención farmacológica. Si son personas ya que tienen ese diagnóstico previo antes de ingresar al centro, ¿no? Por eso es importante saber los diagnósticos del paciente que se interna en un programa terapéutico y también lo que está en un programa ambulatorio, ¿no? Si tiene depresión esta persona, es importante que tenga un tratamiento farmacológico. Otra fase es la pérdida del control del comportamiento. Esta fase se caracteriza porque la persona ya deja de asistir irregularmente a los grupos de AA o a las reuniones de tratamiento, ya deja de asistir de un momento a otro, como diciendo, ya no me importa. Rechaza abierta de la ayuda, ya no necesito continuar en el programa de tratamiento, en el grupo, yendo a la consulta con mi psicólogo, al especialista, porque ya me encuentro bien, ya ha pasado un mes, 6 meses, he terminado el programa, ya me siento bien, ¿para qué voy a retornar? Empiezo a no asistir, ya empiezo a dejar de asistir regularmente, pero se encuentra un poco descontento con su vida porque hay algo que no se siente bien, y se siente un poco impotente, hay algo de impotencia por los problemas que están apareciendo. Eso se caracteriza en esta fase de pérdida del control del comportamiento, que es más característico por la asistencia irregular y ya no acepta recibir ayuda, ¿no? Ya evita recibir la ayuda del programa, del especialista en sus programas ambulatorios. Ya esta es la fase previa, y es reconocimiento de la pérdida de control. En esta fase se caracterizan las señales de alerta
Ya hay personas que pueden tener en esta fase, tienen problemas de coordinación física o algún accidente, autocompadecimiento, ¿no? El famoso pobrecito yo, ¿no? Y acá pueden empezar a pensar, ¿y por qué no puedo consumir? Acá aparece la idea, ¿y por qué no puedo consumir? ¿No? Muchos pacientes que recaen me dicen, doctor, en unos casos, doctor, yo antes de recaer, dije, ¿y por qué no puedo consumir nuevamente? Ya tengo un tiempo sin abstinencia, yo creo que tomar un poco, consumir un poco, no va a pasar nada. O sea, ya empieza a tener ese pensamiento de uso social. Equivocado, pero lo empieza a tener. Empieza a mentir ya, miente. Empieza a mentir como antes, en el pasado, ¿no? Empieza a mentir con sus mentiras, ¿no? ¿No? Y ya no tiene pérdida de la autoconfianza, o sea, no tiene confianza consigo mismo, sino ya está empezando a pensar de que consumir sería una alternativa. Ya, esas personas que piensan esto estarían en esta fase. Y esta, la reducción de opciones, ya es la previa a la recaída, ¿no? Ya se dice que en esta fase, la señal de alerta, la persona entra en un resentimiento irracional, ¿no? Está muy molesto con todo el mundo, con alguien del programa, con alguien de la familia, del pasado. Ya no asistencia irregular, o también ya deja de algunos casos, hay personas que están asistiendo irregularmente y recaen, hay otros que dejan de asistir y recaen, pero ya no son sinceros a la hora de participar en la terapia de grupo. Por eso es importante, en una terapia de grupo, como yo hago las terapias de grupo, lo más importante, yo les digo a los residentes, a las personas, no es tan importante los logros que estás obteniendo, que es muy, muy bueno, ¿no? Que sí, doctor, estoy consiguiendo un trabajo, ya tengo estoy logrando la confianza más de mi esposa, ya estoy teniendo ya estoy en mi trabajo, estoy cumpliendo con mis actividades, muy bien, pero lo más importante siempre, yo les recalco y le digo, y hay algunas cosas que no te están gustando, que te están afectando, que te están incomodando, pero que no es tan grave, pero hay algo que te está incomodando, hay alguna dificultad, es importante preguntar eso en las terapias de grupo. Y algunas personas no dicen nada de eso en las terapias de grupo, ¿no? Entonces, eso no les va a ayudar a ellos a ingresar a su terapia de grupo. Lo más importante es decir, ser sincero. Yo cuando hago las terapias de grupo hace un tiempo, desde el año pasado, que no se puede hacer, las personas, justamente la honestidad decía, doctor, he tenido un sueño de consumo, he tenido ganas de consumir, pero he luchado con mi pensamiento, ¿no? He tenido ganas de una discusión con mi hermano y he querido tomar nuevamente, pero he logrado, con las alternativas que usted me ha enseñado, he llamado a mis compañeros de grupo, o avisado a un compañero que más confianza que tiene, a su padrino, su consejero, o a mí también me ha llamado, ha podido desactivar esos deseos de consumir, o sea, eso es importante. En esta fase también hay una soledad abrumadora, ¿no? Hay frustración, hay enojo ya en la persona. Y acá aparece justamente ya el retorno, la recaída, porque aparecen todos los síntomas que justamente es el craving fuerte, intenso y que llega a recaer. Vuelve a consumir, vuelve a recaer, y hay algunos que intentan controlar el consumo. No dicen, bueno, ya recaí, pero ya no va a volver a pasar. Y algunos mienten a su familia, mienten al programa, pero no se puede mentir por mucho tiempo, porque ustedes saben que el consumo es como una bola de nieve. Llega un momento que otra vez vas a volver como estabas antes. Luego hay algunas personas que son sinceros y lo dicen rápidamente después de una recaída. Dicen, doctor, después de un año tengo un paciente, he vuelto a recaer, no supe manejar, tuve un craving muy intenso, no hice las estrategias correctas y volví a consumir equivocadamente. Pero lo dicen. Y lo más importante, que hay una vergüenza y culpa. Porque cuando hay una vergüenza y culpa en la persona, esta persona va a ayudarse mejor en su proceso de recuperación, porque hay personas que no tienen vergüenza y ni culpa, esas personas tienen más problemas severos para hacer una buena recuperación. Hay que trabajar ya la parte terapéutica. Hay algunos ya que tienen una pérdida de control, ¿no? O sea, ya consumen
indiscriminadamente o abandonan su hogar. Y de hecho ustedes saben los problemas, ¿no?, de salud que van a tener, todo lo que uno ve cuando yo he estado en los centros apoyando, trabajando, y en el hospital, cómo uno viene a personas que ingresan a un programa de tratamiento, cómo vienen, ¿no?, un problema de salud física total. Entonces, esto es un material clínico que les va a ayudar a ustedes para poder trabajar en grupo con las personas. Yo les aconsejo que esto se trabaje, los que están en un programa terapéutico, trabajen con las personas que están ya en la fase final de su programa de internamiento. Esto no se aconseja que se trabaje al comienzo, es decir, el residente a los 3 meses, y el programa es 1 año, por ejemplo, o el programa hay otros que son más de 1 año. No le voy a enseñar las fases de recaída a una persona que recién tiene 3 meses, sino ya en la fase final, ¿no?, de su programa de internamiento, ¿ya? Y de preferencia hacerlo con un grupo, porque si le enseño esto a la persona que tiene 1 día, 10 días, 20 días, 1 mes, y otro que tiene 10 meses, el que tiene poco tiempo no va a entender, ni va a comprender, ni valorar esto. Esto se hace recién programas de internamiento en la fase final, ¿no? Yo aconsejaría ya después de un promedio 9 meses, que si estás en un centro terapéutico, que generalmente el promedio es 1 año, hay otro que es más, recién en ese tiempo, a los 9 meses recién, aconsejo que puedan enseñar este programa de prevención en recaídas, o también lo puede enseñar en forma personal el consejero, el terapeuta a su residente, si lo ve que está avanzando y ya lo puede empezar a trabajar esto. Pero antes de ese tiempo no es factible. Y en las personas que están en un programa ambulatorio, porque ya es otra estrategia terapéutica, las personas que están en un programa ambulatorio, es decir, si ya podemos empezar también a trabajar después de 1 mes mínimo de enseñarle cómo desactivar craving, cómo manejar esos deseos de consumo, ¿no?, donde es importante la intervención terapéutica. A ellos se les dice que también es importante que llamen a su terapeuta, como hace el modelo del DBT. Yo también lo hago, es decir, si hay una crisis fuerte, la paciente, la persona puede llamar a su terapeuta para ayudarle a superar eso. Y esto se les enseña también a ellos después de poco tiempo, porque están en otra fase, en otro plan terapéutico, porque ellos sí quieren dejar de consumir, ¿no? Buscan ayuda de verdad, hay voluntad en ellos, con ellos se les enseña esto más rápidamente, ¿no? Entonces las estrategias son diferentes, ¿no? Aquellos que están voluntariamente en un programa ambulatorio, se enseña esto más rápidamente, y aquellos que están en una comunidad terapéutica, recién después mínimo a los 9 meses, yo sugiero que recién le enseñen esto, y que de alguna manera esto lo tengan también, no solamente le enseñen, sino lo tengan como su material a cada residente, es decir, sacarle la copia y que el residente, como yo enseño en el hospital, cada residente tenga su copia de este material. Yo les voy a enviar este material, no a su correo, son casi 12 hojas, ¿no?, detallado específicamente este plan de prevención. Muy bien. Acá está un poco graficado, ¿no? La progresión de la recaída, dice. Difusión interna, hay difusión externa, ¿no? Puede empezar de forma interna, es decir, problemas emocionales, de pensamiento, estrés, o puede empezar con problemas externos, ¿no? Donde está acá esos problemas externos se han clasificado esto: la negación, la evasión, la crisis, la inmovilización o la confusión, ¿no? Y la pérdida de control ya no se ha calificado, se ha establecido en esto: depresión, pérdida de control, reconocimiento, reducción, ¿no?, episodios de recaída, ¿no?, de alguna manera. Esto es muy interesante también para que tengan en cuenta. El regreso, la progresión de la recaída. El regreso al consumo adictivo va a volver en un momento, ¿no?, si es que la persona no sabe detectar o evitar, ¿no?, como le decimos, aquellos indicadores previos que puede presentarse. Por eso hay muchas personas, muchos residentes que ya ellos solos han aprendido a reconocer, a detectar y a poder superar, ¿no?, evitar una recaída. Cualquiera de esos 3
componentes pueden presentarse en una recaída. Por eso yo siempre hago hincapié y les digo que a todos los terapeutas y al consejero evalúen en la persona que tienen en tratamiento. Esto es importante, estrés. El estrés puede ser uno de los indicadores del inicio de la recaída, es decir, el mal manejo de estrés. Por eso siempre le decimos, ¿tienes algún problema? ¿Algo te preocupa? Porque eso puede ser el indicador del comienzo. Otro es la negación, ¿no? Es decir, la persona no niega, no acepta que no tiene ningún problema y se queda callada. El estrés o la negación, ¿qué va a generar? Va a generar en la persona que aparezca el SALP. ¿Qué es el SALP? El SALP no es el síndrome de abstinencia que es propio por la abstinencia, ¿no? Como hemos dicho al comienzo, el síndrome de abstinencia es algo propio de una persona que deja de consumir cada cierto tiempo. Está probado que hay un síndrome de abstinencia. Cada mes mínimo, pero es más intenso a los 3, 6, 9, 12, 15. Y hay tiempos que es más intenso el síndrome de abstinencia físico de la persona que está dejando de consumir. Ese es el síndrome de abstinencia con características físicas. Pero ¿qué es el SALP? El SALP es el término que se llama síndrome de abstinencia a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Son síntomas comportamentales, no solamente físicos, no son acá a nivel físico, sino comportamientos. Y esos comportamientos vemos en algunas personas que recaen, porque hay un cambio en su comportamiento, ¿no? No es que tienen un síndrome de abstinencia clásico, que tienen problemas físicos, estomacales, el organismo, no, sino empiezan por tener problemas en sus comportamientos, a nivel externo, generalmente, ¿no? Entonces hay que detectar eso, cuando hay cambios en su comportamiento, en su estilo de vida, en su actitud en su hogar, o en el programa mismo, ¿no? Están con el síndrome de abstinencia a largo plazo. Eso puede aparecer en algún momento. Es diferente al síndrome de abstinencia, que es más de tipo físico, no siempre. Se rompe con la estructura social, hay pérdida de control, reducción. Eso es lo interesante de acá, por eso digo a los terapeutas, a los consejeros, en toda intervención, indagar ya en el proceso de tratamiento. Si tú, la persona que viene a tu consulta, estás en intervención, tiene estrés, está negando. ¿Y cómo sabemos la negación? Fácilmente, ¿no? Las personas que vienen a un programa ambulatorio, siempre les aconsejo antes de la consulta, porque a veces ingresa solo la persona al consultorio, pedirle información del familiar, el papá, la mamá o la pareja. Entonces el papá, la mamá o la pareja nos va a decir cómo ha estado él o ella. ¿Ha tenido algún problema? ¿Cómo se comportó en casa? Entonces cuando uno conversa con el paciente, con la persona que está en el consultorio, vas a saber si te está mintiendo. Pero tú no vas a ser confrontativo, ¿no? Tú no vas a decir, oye, pero ¿por qué me estás mintiendo? ¿Sí? Tengo información de que esto está pasando. No hay que ser confrontativos de alguna manera, sino siempre hacerles hincapié, decirles es importante que seas sincero, porque si no eres sincero, no te voy a poder ayudar o puede presentarse algo. Dime la verdad. O sea, tratar de que la persona que venía con voluntad que sea sincero y diga, sí, de verdad, me dice, no, doctora, esto teniendo este problema, no le quería decir, pero sí, hay un problema. Eso es importante, que ustedes lograr que la persona les comente esas preocupaciones, que no necesariamente es consumos, no hay preocupaciones que se están cargando y no lo dicen. Eso es importante. Porque si no pasa esto, se va a presentar el SALP, que es un síndrome más conductual, ¿no? Es más de conductas. Muy bien. Y ahora vamos a ver ya del manual de consejeros algunos protocolos que justamente se trabaja en las personas que están en un programa de tratamiento. Se va a trabajar lo que es ya la prevención de recaídas, un protocolo, la reinserción, cómo trabajar el plan de vida, ¿no? Cómo trabajar de alguna manera también el seguimiento, ¿no? Algunas características en el manual de consejería, ¿no? Que se les enseña a los consejeros. Eso también se les va a enviar. Uno es clásico que ustedes saben es el análisis de las consecuencias, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Que es el balance decisional. Ustedes saben, ¿no? Lo beneficioso y lo positivo. ¿Cuál es lo beneficioso? Dejar de consumir. ¿Y cuál es básicamente lo beneficioso, ¿no?
de seguir consumiendo, ¿no? Este es un protocolo. Esto nos ayuda a saber realmente cuál es el nivel de motivación, expectativa tiene la persona en el programa de tratamiento. Saber qué beneficios tiene dejar de consumir, tiene que reconocer, porque mientras más reconozca, va a ser mejor va a tener mejor la intervención terapéutica. Y qué cosas se está perdiendo por también dejar de consumir, igual seguir consumiendo. Acá está un ejemplo, ¿no? Dejar de consumir, ¿no? Y los costos, ¿no? Que está por dejar de consumir y seguir consumiendo. El plan de vida. Hoja de registro plan de vida justamente se hace en la parte final del programa de tratamiento, ¿no? Ya la persona ya está en la fase final del alta del internamiento. Ustedes saben que se hace el plan de vida o el proyecto de vida, ¿no? Algunos tienen otros estilos, ¿no? De hacer el plan de vida. En mi hospital se hace el plan de vida en 7 actividades, ¿no? Plan 1 es el tema familiar, el tema trabajo, la parte espiritual, la parte social, ¿no? La parte educativa, ¿no? La parte económica, ¿no? Algunas que ya necesitamos evaluar y conocer con la persona antes de terminar su programa. Acá en este modelo de manual de consejeros, este plan de vida nos caracteriza por tener un propósito y una estrategia, es decir, metas a corto plazo, metas a mediano plazo y metas a largo plazo. Y es cada meta, ¿no? Una meta a corto plazo, hay una estrategia para lograr esa meta, ¿sí o no? Meta a corto plazo y metas a mediano plazo. Bueno, la meta a corto plazo, básicamente todo, por ejemplo, una persona que ingresa a un programa de tratamiento es dejar de consumir, una meta, ¿no? Fundamental, por eso viene un programa de tratamiento, esperar, si es que la meta dejar de consumir. Y la estrategia para lograr esa meta justamente es, una meta para lograr de consumir es practicar o integrarse al programa terapéutico, participar en las actividades del programa, ¿no? Una meta, participar en las actividades del programa. Entonces acá está el formato del plan de vida, donde está el propósito y acá están las estrategias. Uno escribe ya haciendo la evaluación con el residente para trabajar esto. Esto también se trabaja en las personas que están en programas de ambulatorio, ya después le han hecho un poco la intervención de manejo de control de su consumo y rápidamente en un momento que considere el terapeuta, el especialista puede trabajar también el plan de vida, ¿no? Algunas pautas para imponer. Hay personas que van a necesitar dejar de trabajar. Yo trabajo con programas ambulatorios, hay personas que les pide que dejen de trabajar por un tiempo mínimo, hay otros que pueden todavía trabajar, pero se tiene que ver algunas cosas fundamentales como es el manejo del dinero, no tener dinero, todo eso lo que son estímulos de riesgo que tiene que evitar tener, como no cobrar su sueldo, si no es otra persona que tiene que cobrar su sueldo, o sea, todos esos estímulos que pueden generar una recaída se evita, ¿no? Con esas personas. Igual las personas que salen de un programa terapéutico, yo les digo, si empiezan a laborar al comienzo, la esposa, si tiene su esposa o vive en su casa, la persona que cobre su sueldo, si está trabajando, en preferencia que sea la familia, su pareja, al comienzo. Es llevar el dinero lo mínimo para su trabajo, ¿no? Así justamente he hablado la semana pasada con un joven que ya cumple 3 años en recuperación y justamente él recuerda, ¿no? Que al comienzo siguió las indicaciones, empezó, después de pocos meses empezó a laborar, no consiguió rápido, pero los primeros casi el año, el sueldo, ¿no? La cuenta del sueldo lo tenía su esposa, cobraba a su esposa y él le daba solamente los pasajes mínimos y vuelta, y eso le ayudó a tener mejor control, ¿no? Mejor control, y ahora ya tiene 3 años en recuperación y se siente muy contento. Este joven ya tiene un buen empleo, está ahorrando dinero y justamente me ha comunicado que va a construir, ¿no? Con su esposa y la familia que están ayudando un cuarto para que ellos puedan vivir independientemente. Es todo lo que uno logra con el esfuerzo, con su recuperación, porque la recuperación, si te recuperas, vas a empezar a lograr muchas actividades, muchos logros. Entonces es el formato de plan de vida. El guía del consejero,
plan y metas de vida. Algunos criterios, ¿no? Identificar la importancia, es importante un plan de vida para tener algo estructurado, por eso es un plan de vida, para no es que yo hago como yo quiero, sino ya hay un plan de vida algo estructurado. Voy a realizar el análisis del áreas, ¿cuáles son esas áreas? En el área social, ¿no? Mi grupo social, la parte afectiva, mis padres, mi pareja, cómo yo estoy saliendo, cómo estoy yo bien intelectualmente, o sea, mi capacidad de juicio, cómo está bien, no está bien. Y otra cosa que he agregado que no estaba en el manual de consejeros, esto, que es el área espiritual, que yo considero es importante. ¿Cómo está tu área espiritual? ¿Estás trabajando? ¿Vas a trabajar de qué manera? Y se identifican características personales en las diferentes áreas, ¿no? Es importante. Acá está, no justamente los indicadores, lo hice, no lo hice adecuadamente, lo hice adecuadamente. Esto es el otro hoja de registro de la reinserción, ¿no? La reinserción. La reinserción, criterios para evaluar estrategias de afrontamiento ante dificultades, fortalecer estrategias, ¿no? Porque hay dificultades que vas a tener, pero tienes que aprender a superar eso. Otra cosa importante es que una persona en reinserción es importante en un momento, no todos que terminan un programa terapéutico están aptos para iniciar nuevamente un trabajo, sino hay algunos que necesitan todavía un tiempo sin trabajar y hay otros que sí ya están en condiciones saliendo de un programa de volver a trabajar. Por eso hay que evaluar eso, sus habilidades o si ya tenía experiencia previa antes, y también trabajos que sean adecuados para la recuperación, porque hay trabajos que no son adecuados para la recuperación, que en vez de ser positivo va a ser de alto riesgo. Ayudar a definir su perfil de trabajo y las dificultades que ha presentado, ¿no? Acá está el criterio. Bien. Y lo otro es en este modelo del manual de consejeros también hay un plan de prevención de recaídas. Este plan de prevención de recaídas justamente ven situaciones de riesgo, ¿no? O sea, preparar a la persona que está en el programa ambulatorio, el programa de internamiento, ha terminado su programa, ya está para salir, ver qué situaciones de riesgo puede presentar, ¿no? Situaciones de riesgo. Y él va a decir en el pasado, porque primero va a recordar, sí, yo antes salía, me encontraba con una persona y me invitaba y consumía, ¿no? Definitivamente, no podía decir que no. Entonces, ya acá se hace un poco de evaluar qué posibles situaciones de riesgo puede presentar esta persona ahora que va a estar en su reinserción. Y frente a esos posibles riesgos, ¿no? O la persona que está en un programa ambulatorio, qué situaciones de riesgo pueden generar que vuelvas a recaer, a consumir. Cada uno dice, bueno, acá puede ser para mí discutir con mi esposa, puede ser una persona que vive en su casa, ¿no? O tener un problema grande en mi trabajo, ¿no? O tener una situación fuerte de algo. Entonces, ¿qué planes de acción frente a esas situaciones? Porque uno tiene que evaluar cómo debes afrontar esa situación, ¿no? Lo más importante, cómo afrontar la situación, es buscar alternativas, cómo tus emociones, tus pensamientos, ¿no? A conocer, a detectar, y lo más importante, esa es la clave para superar situaciones de riesgo, lo que dice acá al final, pedir ayuda, buscar ayuda, es decir, la persona cuando detecta que hay una situación de riesgo previa a la recaída, lo fundamental es que tiene que pedir ayuda, buscar ayuda. Es lo que yo les he enseñado y enseño a todos los programas y a todos mis pacientes cuando hago plan de prevención de recaída, porque les digo, vas a tener situaciones de riesgo, eso va a pasar, involuntariamente vas a tener, ¿no? Entonces cuando detectas eso, tienes que buscar ayuda, llamar a un compañero del grupo, porque yo tengo mi grupo, avisar a un compañero del grupo, avisar a tu consejero, llamar a tu programa, avisar a tu terapeuta, avisar a tu familia, pero no te quedes callado, ¿no? El sentido es negación, la negación es lo perjudicial. Hay personas que se quedan callados, no dicen nada, es como una bomba de tiempo. El tener una situación de riesgo, no ha consumido, pero ha tenido una serie de emociones y de pensamientos negativos, y se ha quedado ahí dentro de sí la persona. Entonces eso en un momento puede presentarse otra vez una situación de riesgo y se puede dar la recaída. Por eso es importante enseñarles a ellos
y que ellos aprendan a buscar ayuda cuando presenten una situación de riesgo, ¿no? Acá está la hoja de control. Otro es la guía del consejero en prevención de recaídas. El consejero debe tratar de ayudar a identificar mejorías, herramientas empleadas, identificar la importancia de mantener la abstinencia, es porque es importante la abstinencia, identificar los riesgos de consumo durante el seguimiento, identificar eso, porque va a aparecer riesgo de consumo, eso pasa. Enseñarle a practicar roles, acciones y algunas técnicas para no consumir, como les he enseñado hace un momento, para desactivar, ¿no?, los indicadores clínicos. Estar preparado para una posible recaída, tiene que estar preparado y la persona tiene que estar preparado y tiene que estar atento. Y identificar herramientas terapéuticas, son las herramientas que uno le enseña y cada uno de lo que ustedes le pueden enseñar. O sea, ya están preparados la persona. Esta es la hoja de control. Y hay otro que es otra hoja de registro que en el manual de consejeros está, y por eso he considerado ponerlo, es seguimiento, es decir, terminan su programa y hay hojas de seguimiento de personas a los 3, 6 y hasta 12 meses, ¿no?, que ha terminado su programa de tratamiento. Eso te ayuda a ser más estructurado. Y el seguimiento tiene, la mayoría tiene estos indicadores, solamente que cambian o nuevos indicadores de acuerdo al tiempo de abstinencia, pero la mayoría tiene lo que está en estos momentos, lo que voy a leer. Indagar cómo se ha sentido de regreso al hogar, ¿no?, cuando ha salido el programa, cómo te has sentido. Identificar emociones positivas y negativas, qué problemas, situaciones, cómo te encuentras. A ver, enseñar a identificar, has tenido situaciones de alto riesgo durante el mes de seguimiento. Enseñas estrategias para superar situaciones de riesgo. Ya le habías preparado antes de que salga el programa o en forma ambulatoria, ya habías preparado y le dices, a ver, ¿qué has hecho frente a esa situación de riesgo? A ver, le corroboras si está aplicando o no las herramientas terapéuticas. Indagar situaciones de estrés, es importante, indagar siempre el estrés. Reforzar conductas positivas de mantenimiento, lógico, un feedback, ¿no? Felicitar por su abstinencia, su mantenimiento. Y otro que al final se le va a enseñar es aplicar el cuestionario de satisfacción o el servicio de consejería, es decir, esto se le da a la persona para que diga qué tan satisfecho, eso dicen los manuales de consejeros, se encuentra de la atención. Acá está, 3 meses, 6 meses y 12 meses, ¿no? Ese es el protocolo. Acá está la hoja de registro, ¿no? Y acá está de 6 meses y 12 meses, ¿no? Eso se le va a entregar también el día de mañana, las hojas de registro. Y este es al final, el cuestionario de satisfacción. En los manuales de consejería hay un cuestionario de satisfacción, es decir, se le aplica a la persona que está yendo al servicio de consejería para ver cómo él evalúa la atención que está recibiendo. ¿No? Son 20 reactivos, son 20 preguntas, ¿no? Las respuestas son desde totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, ¿no? Tiene que responder la persona al finalizar el programa. Es una forma de evaluarnos a nosotros, a los terapeutas, al consejero, cómo está llevando su trabajo terapéutico. Hay una calificación para ver qué nivel de calificación. Hay uno que es hasta 15 puntos totalmente insatisfecho, inseguro, satisfecho y totalmente satisfecho. No está muy satisfecho con la atención. Entonces, acá está, ¿no?, cada uno de los puntos que nos había dicho. Y esto se les toma cuando termine el programa de consejería al finalizar para saber la evaluación del residente. Acá está la hoja de atención, ¿no? Son 20 preguntas y la persona tiene que responder en esos ítems. Uno califica y uno sabe cuál es el nivel de atención que te está evaluando a ti la persona que tú estás ayudando. Bien. Hay una encuesta de opinión, satisfacción también, es decir, aquellos que hacen cursos o talleres, también hay una hoja de encuesta de cómo considera
el trabajo del terapeuta, el consejero en ese curso y taller. Entonces uno le puede dar esto a la persona para que haga su calificación, ¿no? Hay formas de evaluar también al equipo terapéutico, ¿no? Con esto se está terminando esta capacitación el día de hoy, ¿no? Espero que haya sido provechoso para ustedes. Mañana les voy a enviar a sus correos los materiales, ¿no? Justamente que es de entrevista motivacional, el plan de prevención de recaídas y la hoja de protocolo de consejería en adicciones, ¿no? Las hojas de protocolo. Con esto estamos terminando la capacitación del día de hoy. Gracias también a ustedes por su participación.